Hola, ¿cómo les va? Una semana más desde Mercados por Expertos en nuestro segmento de Real Estate, contándole un poquito cómo está el mercado inmobiliario. Siempre charlamos con distintas personalidades que nos ayudan y nos hacen entender un poquito más nuestro querido mercado. Hoy tenemos un especialista en economía. Él es periodista, es economista, el señor Willy Laborda. Hola Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, Dani, estar con ustedes, como siempre. Bueno, Willy, es un placer. Willy, vamos, me meto de lleno en la economía, a ver si en fácil, como hacés siempre vos, le podés explicar un poquito a la gente. Willy, hemos tenido un dólar de 190, un poco más, un poco menos, ahora lo tenemos en 140, un poco más, un poco menos. ¿Qué significa en la economía normal eso, Willy, esa variable de una semana a la otra que suba o que baje 50 pesos? Mirá, yo creo que quizás algún sector lo afecta, automotriz, por ejemplo, ventas de autos que van más, digamos, que había ¿cómo te puedo decir? Muchas compras de consumidores, dado que en dólares blue el precio de los autos estaba en cierta medida regalado. Pero el resto, la baja del dólar blue no te impacta mayormente, digamos. Seguís teniendo una brecha del 80%, sí, del casi el 90%. Eh, Tenés muchos desafíos para adelante, tenés problemas de recaudación, tenés problemas de reservas todavía muy importantes. Te diría que sigue estando bastante atado con alambres toda la situación, así que bueno, esperemos que la puedan resolver rápido, así Argentina vuelve a un sendero de crecimiento y de baja inflación, pero requiere medidas rápidas del gobierno, ¿no? Pero Willy, vos la proyección que ves, ¿cuál sería el dólar correcto para vos? Decir, bueno, mirá, para que nos quedemos un poco tranquilos, para que cierren los números, el número del dólar, ¿cuál tendría que ser y qué tendría que hacer el gobierno para tener ese dólar? Eh, bueno, si vos querés que yo te diga el precio correcto del dólar, vos decime si va a haber acuerdo con el fondo, cuándo, si va a haber plata fresca o no, y cuál va a ser el precio de la soja en los próximos 4 meses. Me tenés que decir cuánto va a ser el déficit fiscal del año que viene. Me tenés que decir, Daniel, ¿cómo va a financiar el gobierno ese déficit fiscal el año que viene? Si va a ser con mucha emisión o sin nada de emisión, o si va a ser con deuda pública. Me tenés que decir qué va a pasar con el COVID-19, si la vacuna va a estar lista en diciembre, en marzo o en septiembre. Todos estos temas que yo te estoy preguntando y contraatacando, digamos, en cierta medida, son para mostrarte la cantidad de variables que, si querés, inciden directo o indirectamente en el precio del dólar acá en la Argentina. Entonces, son muchas incertidumbres las que hay dando vuelta a nivel local, a nivel doméstico y también a nivel internacional. Por lo tanto, te hace muy difícil predecir cuál es el valor verdadero del dólar. Puedes decir, bueno, hoy puntualmente 160, 150, pero mañana no tengo idea. De acá a fin de mes, menos que menos. O sea, mientras más te alejas en el tiempo, más incierto es el panorama. Así que está bastante eh, cargada de incertidumbre en las perspectivas económicas, y eso se ve lógicamente en las decisiones del consumidor. Cuando vos tenés mucha incertidumbre en la plaza financiera, en los mercados, o con lo respecto a las principales las variables de la economía, el consumidor también se retrae, ¿no, Dani? Perfecto, Willy, me encantó la respuesta que diste, Willy, porque le hiciste entender un poquito en fácil a la gente qué es la suba o la baja del dólar, cuáles son las variables, que a veces uno no entiende qué es lo que pasa. Me encantó la respuesta que diste, todo lo que necesitabas saber para saber cuál es el precio correcto del dólar fue muy gráfico y muy explicativo. Willy, te llevo un poquito al tema inmobiliario. Mira, el otro día te estaba viendo, bueno, en el programa que estás vos, que estás con Eduardo Feynman, estaban hablando de la ley de alquileres. Nosotros venimos hablando, me acuerdo que yo fui al piso con ustedes en América en el 2016. Por desgracia resistimos un archivo porque estábamos anticipando lo que iba a pasar. Yo más o menos sé lo que pensás, Willy, pero contale un poquito a la gente lo que viste con esta sanción de la ley de alquileres, qué pasó en el mercado.
En realidad es lo que viste en la ley de alquileres, Daniel, es lo que más o menos viste también con políticas erróneas o equivocadas del gobierno, también en el mercado laboral o en si querés, ley de góndolas o con precios, en general, no solo de alquileres, es que buscan intervenir y controlar precios, digamos, a los hachazos, si querés, a los golpes. Y en este caso, puntualmente los alquileres llegó a través de una ley que la verdad se olvida de toda la historia económica de los últimos 70 años más o menos. Yo creo que ya en la época de Perón, más o menos la primera época, hubo congelamiento de alquileres y los efectos negativos que hubo. Y la verdad que la Argentina lamentablemente es rica en cuanto a controles y topes a precios, en este caso alquileres. Eh, y el fracaso de los mismos. Entonces tampoco había que ser muy, ¿cómo te puedo decir?, un mago para anticipar lo que iba a suceder con el precio de los alquileres en la Argentina. Cuando la ley te desincentiva la oferta de un bien en alquiler, o sea, que el propietario tenga ganas o tenga incentivos a ofrecerlo en alquiler, digamos, se retrae la oferta y te sube el precio. En un mercado que ya de por sí lo tenés muy demandado, ahí vos me vas a ayudar, vos que dominás más el mercado particular. Yo te domino, si querés, yo te ayudo en lo económico, en la macro, pero en lo sectorial lo conocés mejor vos, pero yo intuyo que es la Argentina tiene un problema serio de, digamos, habitacional, ¿no? Que tiene una demanda insatisfecha enorme y tenés disparates como los actuales que se sortean créditos hipotecarios, ¿no? O se sortean créditos, que es el procrear, que se dan por sorteo. Mirá la locura que estamos viendo en la Argentina que asignan créditos por sorteo, ¿no? Créditos oficiales a tasa subsidiada, pero son por sorteo, ¿no? Entonces, digamos, acá la lógica que tenés que tener es, primero, no hay que inventar nada, ya está todo inventado en materia económica, entonces tenés que ir hacia un mercado en el inmobiliario en que incentives, si querés ayudar a los inquilinos, tenés que incentivar eh, a que haya más ofertas en alquiler, incentivar la construcción de viviendas y sobre todo, y si querés ir al problema central que tiene la economía argentina, que es la inflación. Porque, no sé, nosotros tuvimos la ventana, por nuestra edad, te digo, de haber disfrutado de los años de los 90 que hubo baja inflación, ¿no? Entonces, en esa época hubo gran cantidad de créditos hipotecarios y pudimos disfrutar muchos de lograr el acceso a nuestra primera vivienda gracias a un crédito hipotecario. Entonces, de vuelta, no hay que inventar nada, hay que ir de nuevo hacia un país con inflación como tiene Uruguay, como tiene Chile, como tiene Perú, como tiene Bolivia, como tiene Paraguay, de Argentina de baja inflación, que vuelva al crédito hipotecario y que la gente también acceda a la vivienda con un crédito hipotecario, como es en cualquier país lógico del mundo. Entonces, debería ir a eso, y el que tiene idea de alquilar, que vaya también a alquilar, o que vaya a alquilar, pero, digamos, facilitando lo que es, digamos, un tema tan importante como es para cualquier familia en Argentina y en el mundo, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Willy, coincido, por desgracia esto lo venimos hablando, yo me acuerdo desde agosto del 2016 y la cosa no va cambiando. Willy, a ver si hay respuesta para esto. Vos antes de manera muy fácil le explicaste a la gente y a mí cuáles son las variables del dólar para que un dólar suba, para que un dólar baje o cuál sería el precio correcto. A ver, te hago una pregunta en la medida que haya una respuesta. Yo todavía yo no la entendí desde lo inmobiliario, no esa vos me lo podés hacer ver desde lo económico. ¿Por qué países vecinos te seducen? Porque ahí, a ver, el mismo déficit que tenemos nosotros tienen ellos y ellos lo que entienden que se tienen que asociar con el privado, ¿está bien? Si nosotros tomamos Sí. el ejemplo nuestro, en provincia de Buenos Aires tenés un déficit de 1 millón de casas, el Estado tiene que tomar un socio que es el privado. Bueno, la parte que yo no llego a entender es por qué en otros países a ese privado se lo seduce y se le hace, me acuerdo una frase tuya, Willy, que yo siempre la digo en mis conferencias,
le pone reglas de juego claras y lo seduce en lugar de agredirlo. ¿Por qué no se pueda lograr eso acá? ¿Por qué no se puede lograr un estímulo y, como decís vos, llegar al tema de que el que tiene la plata bajo el colchón la ponga en construcción? Al poner en construcción movés 35 rubros más los rubros colaterales, entonces se genera empleo, se genera vivienda, regulás los alquileres? ¿Cuál es la parte que los demás le encuentran la vuelta y nosotros pasan los gobiernos y no se la encontramos? ¿Qué hay una explicación? ¿No hay? ¿No quieren? ¿No pueden? ¿Qué es, Willy? Cuando tenés gobiernos como el actual, es muy ideológico, ¿no? Lo tuviste desde la época de los Kirchner hasta ahora de Alberto Fernández. Son decisiones muy ideológicas, ¿no? Los bancos son malos, el campo es malo, el propietario es malo, el supermercadista es malo, hay que combatir a todos esos que te acabo de nombrar, el propietario es un enemigo, nos quiere sacar el jugo, digamos, entonces tenés todo ese tipo de pensamientos ideologizados. En este gobierno y de vuelta en los Kirchner que conspiran, bueno, contra una solución al tema, ¿no? Cuando tenés gobiernos que no son como los actuales, se equivocan también en la macro y generan alta inflación, no bajan el gasto, mantienen déficit elevados y terminan fracasando las políticas económicas y por lo tanto dando pie al retorno de los otros tipos, este tipo de gobiernos como el que hablamos. Entonces estás en ese ida y vuelta, por lo menos en Argentina, de los últimos, no sé, del 83 hasta ahora, y si queréis ir más atrás, desde el 1950 hasta ahora. Entonces, esperemos que se corte ahora, que en algún momento uno nunca pierde la esperanza, ¿no? Pero la verdad que en este movimiento pendular de la Argentina y este atraso de la Argentina década tras década, llama la atención cómo no encarrilamos, no nos encarrilamos, porque es muy triste ver cómo pasás, eras un líder de la región a ser el vagón de cola de la región, ¿no? Y ves cómo, digamos, no sé, ves cómo vas perdiendo peso en la economía regional y te pasan por arriba los países vecinos que antes te miraban con admiración. Entonces, me parece que ese es el nacionalismo bueno que tenemos que volver a buscar, ¿no? El nacionalismo de hacer las cosas bien adentro y de volver a ser líderes, que encima lo peor de todo, Daniel, es que lo tenemos para hacer, ¿entendés? Yo creo que en la Argentina, a nivel real estate o inmobiliario, tenés mucha imaginación, mucho empresario con ganas de hacer cosas. A niveles emprendedores, en Argentina tenés muchísima gente muy capaz para hacer las cosas y quedó demostrado con la gran cantidad de empresas argentinas que nacieron acá y que están cotizando en la bolsa de Nueva York a valores, por ejemplo, Mercado Libre, que, que son los valores más altos de una empresa en toda América Latina. Entonces, de vuelta, con solo ordenar un poquito las cosas acá, con ordenar las cosas rápidamente, podemos llegar a volver a estar en la autopista, digamos, pero lamentablemente nos la pasamos andando por la banquina, Daniel. Willy, la última muy cortita. ¿El crédito, vuelven, no vuelven? ¿Lo ves que en algún momento, te acordás que lo hemos charlado nosotros, el tema de los UVA? Después, bueno, se disparó la inflación, los créditos al estar atados a la inflación, después se complicó. ¿Ves que hay alguna posibilidad que vuelvan algún tipo de crédito o es imposible? No, de corto plazo no, salvo estos sorteos que hace el gobierno, de corto plazo no, porque tenés problemas muy serios para resolver de corto plazo. Seguís perdiendo reservas, tenés una expectativa de devaluación alta, no tenés política monetaria, no tenés política fiscal, tenés que solucionar la deuda con el fondo, entrar con un acuerdo. Entonces te diría que por los próximos 3 meses, te diría que seguro, por los próximos 3 o 4 meses, no. A partir de ahí, en base de que si haces las cosas relativamente bien, sí puedes llegar a volver a ver y ser un marco aceptable, pero bueno, esperemos que suceda, ¿no? Bien, dejemos la esperanza, Willy, para el año que viene. A ver si podemos empezar Sí, bien, obviamente. bien el año. Willy, las dos últimas muy cortitas. ¿Volviste a jugar al golf?
Sí, sí, Qué hace 2 grande, muy sábados. bien. Muy bien. Y Willy, ¿dónde? Bueno, yo te sigo siempre, aparte sabés lo que te aprecio y lo que te admiro, pero contale a la gente en radio dónde estás, en tele dónde estás. Mira, en radio estoy de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, con Fabián Doman en Radio La Red. Y en A24 estoy en Noticiero de Eduardo Feynman, todos los días también de lunes a viernes, de 19 a 22. Aparte estoy escribiendo para El Cronista, para La Política Online, para 24.com. Así que así andamos. Perfecto. Bueno, Willy, un placer tenerte, hablar con vos como siempre. Dejo para terminar la nota un deseo, que vuelvan nuestros almuerzos con Marianito Escopa para que podamos charlar un poquito de fútbol. Así que Willy, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste muy claro y es lindo escucharte porque todo este lío económico lo haces entender que sea más fácil. Así que muchísimas gracias, Willy. Un gusto enorme, hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, como siempre, les decimos hasta la semana que viene.